Bueno, el día de mañana, después de un proceso que, bueno, llevó bastante tiempo, por fin se va a realizar la sentencia del narcotraficante, porque ya se le puede llamar formalmente así, porque precisamente de esto trató este juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos, en contra de este narcotraficante que, pues, se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pero no solo en el de Felipe Calderón, sino también en sexenios anteriores. Y me estoy refiriendo al señor Genaro García Luna, que por fin el día de mañana va a ser sentenciado en Estados Unidos, después, insisto, de este proceso que llevó pues un buen tiempo y que bueno, finalmente llega la sentencia. Parece que todavía no se finiquita por completo el caso, pero al menos ya pues se puede hablar de una sentencia, lo cual pues ya es ganancia, ¿no? Después de, pues, insisto, eh, tanto tiempo y de que haya tanta incertidumbre en el entre tanto y en el intermedio, ¿no? Porque por momentos, y como ya he estado comentando en diversas ocasiones, el narcotráfico por momentos parece que se ocupa de manera muy quirúrgica por el gobierno estadounidense para lograr ciertos efectos, ¿no? Que por momentos no precisamente responden a que el narcotráfico en México desaparezca, sino que responden a otro tipo de intereses más bien de tipo político, económico y demás, ¿no? Desafortunadamente sabemos que el hecho de que tomen a las cabecillas de los narcos o de los cárteles realmente no genera un efecto tan relevante como para pensar que puede llegar a incidir en la solución para terminar con el problema del narco, porque de nuevo, insisto, esta narrativa es algo que tenemos que empezar a entender que no funciona así. O sea, porque no existe una guerra contra el narco, porque no existe realmente una intención por parte de Estados Unidos de solucionar el problema, cuando son ellos mismos quienes lo provocan, cuando son ellos mismos los que se benefician y cuando son ellos mismos los que lo perpetúan. Entonces, pensar que por el simple hecho de que tomen a cabecillas, o en este caso, a un funcionario político de alto nivel, con eso se va a resolver el tema, pues es seguir siendo y cayendo en esta ingenuidad, pues en la que muchos han caído y hemos caído durante décadas. El tema es que hay que, ya por favor, ir despertando en este sentido, ¿no? No va a cambiar, el narco va a seguir igual. Y ha seguido así desde que agarraron al Chapo, ahora agarraron a Genaro, hace poco agarraron al Mayo, y la verdad es que el narcotráfico sigue viento en popa, igual que siempre, como si nada hubiera pasado. Porque el narco, de nuevo, insisto, es un fenómeno provocado por los mismos gobiernos estadounidenses y por sus corporaciones, particularmente las corporaciones de armas, que mientras no se puedan justamente controlar, que no se puedan realmente a estas corporaciones generarles afectación o regulación o prohibición, pues realmente ellos van a seguir haciendo negocio multimillonario vendiendo armas a los mexicanos, mientras acá pues nuestro pueblo termina muerto y ensangrentado. Hoy no tengo tanta intención de seguir ahondando en esto que ya he explicado en diversas ocasiones. Sin embargo, sí creo que es un antecedente importante, un precedente importante que por primera vez al menos un funcionario de alto nivel, prácticamente la mano derecha de el entonces espurio presidente Felipe Calderón, pues sea hoy enjuiciado en Estados Unidos, es al menos pues una especie de premio de consolación para tanta deuda que pues en términos de justicia se sigue acumulando, pero que bueno, al menos por el día de mañana se hará un poco de justicia al sentenciar a una figura que pues fue partícipe prácticamente no solo en el sexenio de Calderón,
sino en anteriores, a generar un ambiente de total y absoluta corrupción y colusión en el sistema de seguridad mexicano. Gran parte de lo que generó esta primero farsa, que yo siempre le he comentado que esa supuesta guerra contra las drogas de Felipe Calderón, pues Genaro García Luna enjuiciado en Estados Unidos es la prueba fehaciente de lo que menos hubo fue guerra. Hubo pactos, hubo acuerdos, hubo negocios entre ellos, pero no hubo guerra. Ahora, pues Genaro ya está enjuiciado, ¿no? Y mañana será sentenciado finalmente. Acá lo que no debe de pasarse por alto es que por encima de Genaro, el pues comandante supremo de las Fuerzas Armadas, o en otras palabras, el presidente espurio de ese sexenio, pues tiene nombre y apellido, y hoy se encuentra un tanto, pues digamos que escondido en un lugar que está pues bastante lejos de México, que es Madrid, y que lleva un buen tiempo escondido en esa especie de refugio que encontró para sentirse un tanto fuera de alcance de la ley, lo cual es peculiar porque claramente Calderón y por accidente se acercaría a México, que es su país. Esto habla por sí solo. Este expresidente que tal vez no lo dice, pero que claramente se debe de estar cayendo del miedo al ver que su mano derecha, su ex secretario de seguridad, Genaro García, además amigo, se ha comentado que incluso eran pues cercanos, está siendo sentenciado en Estados Unidos. Aquí lo que no hay que dejar, insisto, pasar por alto, es que tan culpable es Genaro García Luna como culpable, por supuesto, y sin lugar a dudas, es Felipe Calderón. Y creo que una justicia que realmente pueda llegar a darle un poco de saldo a esa gran deuda que existe con el pueblo de México, es que no solo esto, esperemos, se vaya a quedar en Genaro García Luna tras las rejas, en una probable cadena perpetua incluso, sino que también tendríamos que estar exigiendo que Felipe Calderón tenga la misma suerte, porque se la merece, y se la merece a puño de sangre, por justamente haber bañado de sangre a un país, a su país, a costa de su corrupción, de su colusión y de incluso pues planes tan improvisados, tan dañinos como por ejemplo la iniciativa Mérida, que no hicieron más que pues comprarle más armas a las corporaciones de armas gringas y hacerles el juego y el negocio, tanto a los presidentes estadounidenses como a sus gobiernos y sus corporaciones. Si además a eso le agregamos que el presidente, por supuesto que sabía lo que hacía su secretario, por supuesto que tenía conocimiento de lo que sucedía, y que por supuesto el presidente también tiene manchadas de sangre sus manos, lo menos que podemos esperar es que Felipe Calderón, después de tanto, porque además no olvidemos que el señor impresentable, miserable de Calderón, llegó a la presidencia de México por un megafraude electoral, que está documentado, que está evidenciado y que fue tan claro y evidente y descarado que ni siquiera fueron capaces de querer hacer el conteo de de los votos y las actas. Nunca se preocuparon en siquiera haber considerado aquella consigna del voto por voto, casilla por casilla, porque incluso muchos de esos votos los quemaron, los desaparecieron, los manipularon, y por supuesto sabían que si había un recuento, en ese recuento se iba a manifestar el famoso fraude del 2012.
Del 2006, disculpa. Es así como, de manera cínica, estos mismos demócratas hipócritas, porque se llaman a sí mismos demócratas, pero no son más que hipócritas, miserables hipócritas, estos mismos son los que hoy le piden, Calderón mismo les pide por ejemplo, al gobierno de Maduro en Venezuela que haga un conteo de votos para confirmar su victoria electoral. ¿Con qué cara es que estos cínicos sinvergüenzas exigen cosas que ellos jamás concedieron a sus propios pueblos? Bueno, pues con la cara del cinismo, que es con la que siempre han vivido. Cara del cinismo, cara de la hipocresía, cara de la mentira, cara de la sinvergüenza. Y un sinvergüenza como este tipo, impresentable de Felipe Calderón, que hoy todavía tiene hasta su hijo defendiéndolo en Twitter, siendo otro impresentable en potencia, un espurio pues bien educado por el espurio padre, por su espurio padre, que pues en efecto ha sido hasta hoy el verdadero narcopresidente que ha tenido, el único y verdadero, el auténtico narcopresidente que ha tenido México, con su respectivo narcogobierno encabezado por Genaro García Luna, amparado por el presidente espurio de Felipe Calderón, que en su urgencia de legitimarse después del fraude que cometió, se le hizo fácil con la mano en la cintura y sin un plan mínimo de por medio, estratégico ya sería un lujo, no tuvo ni la más mínima pies ni cabeza. Lo que empezó a hacer al día casi siguiente de robarse la presidencia fue empezar con la guerra contra los cárteles mexicanos, la supuesta guerra contra las drogas, guerra contra el narco, que no fue más, curiosamente, que un pacto, que un acuerdo, que un negocio entre corruptos, entre narcos, básicamente, entre narcos criminales y narcos del Estado. El narcoestado, no olvidemos, no se inventó ayer, no se inventó en el 2018. El narcoestado viene desde hace mucho tiempo atrás, desde los 80s. Pero no olvidemos que con Calderón fue cuando realmente todo explotó. Y fue gracias a su estupidez y a su corrupción, a su pues falta total de ética, de consideración, de excusarse diciendo que esta guerra iba a implicar daños colaterales, aunque esos daños colaterales los seguimos pagando hasta hoy y son muy complicados de resolver, porque básicamente muchos no entienden. Hay muchas personas que todavía dicen, bueno, es que ya superen lo que pasó con Calderón, fue en el 2006, qué más da? Fue del 2000 al 2012, ya supérenlo, ya lo pasado, pasado, como dice José José. Y hablando de José José, pues creo que al menos en esa parte se hubiera llevado muy bien, no en el talento de José José, porque era un gran cantante, una gran voz, sino en el talento para la borrachera, porque bueno, ese era el único talento de Felipe Calderón. Amanecerse y dormirse y volverse a amanecer borracho. Era el único talento de verdad que tuvo Felipe Calderón y parecía que así tomaba las decisiones en su gobierno, ¿no? No sabemos si crudo o borracho o un poquito de las dos. Finalmente eso es lo complicado que hay que entender. No es nada más el tema de que lo pasado pasado, como dice José o decía José José, sino que todo lo que ocurre en el pasado tiene efectos en el presente, pero más cuando suceden cosas como la que ocurrió con Calderón. Y es que, en resumidas cuentas, porque esto llevaría un análisis más profundo, yo siempre recomiendo que se documenten, que lean, que se informen. Lean, por ejemplo, nada más de inicio para entender un poco esto, el libro de Narcoleaks de Wilber Torre, digamos, para tener al menos una noción general de por qué no es tan fácil, ¿no? No es nada más un tema de, hombre, quedó en el 2006, ya hoy no se preocupen. Voy a poner un ejemplo concreto, porque no es tan sencillo decir que quedó en el pasado del PAN con el gobierno de Calderón y que ya estamos en el 2024 y que ya hay que superar eso. No, no es tan sencillo. El tema que acá muchos no terminan de entender es que todo tiene causa y efecto. ¿Cuál es la causa de que hoy, por ejemplo, el mexicano promedio se queje de que sus policías, tanto locales como municipales, como estatales, incluso algunas de nivel federal, estén totalmente coludidas con el crimen?
¿Por qué es que hoy el mexicano promedio tiene miedo de denunciar un crimen, sea cual sea? ¿Por qué tienen miedo de denunciar un delito, una agresión, una violación? Porque se sabe que en el sistema mexicano hay una colusión imperante en las autoridades. Y esto ya existía desde hace mucho. Pero ¿cuándo fue que se fracturó por completo desde el nivel más básico de crimen hasta el crimen de mayor nivel con el crimen organizado y el narcotráfico y demás? Pues justamente, ¿con quién creen? Pues con Felipe Calderón. ¿Y por qué con Felipe Calderón? Porque basta que vean quién era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que hoy está enjuiciado en Estados Unidos y que mañana estará sentenciado. Si la gente, si el mexicano promedio no alcanza a entender, a pausarse un poco y a pensar tranquilamente un poco, que esto precisamente, esto refleja décadas de colusión, décadas de corrupción dentro de los propios sistemas de autoridad, de justicia incluso también. Por eso es que también se intenta hoy reformar el Poder Judicial, porque muchos dicen, no, pues es que pues ya cualquier narco va a tener a su propio juez. Bueno, es que eso ya sucede. Eso ya sucede, por el amor de Dios. Hay muchos mexicanos que, insisto, no entienden todavía qué es lo que ha estado pasando. Y se animan a opinar sin informarse, sin investigar, sin documentarse, sin leer. Hay que ser más responsables, hay que dejar de estar viendo a Broso y a Loret y escuchando a Anabel y creyendo que sus opiniones son las más importantes, creyendo que lo que dicen son las últimas verdades. Por eso es que además hay tanta desinformación sobre todo el asunto que ocurre alrededor del crimen organizado y la complejidad de la seguridad en México. Entonces no es nada más con que ya supérenlo, no es nada más con que ya quedó en el pasado, es que justamente en ese pasado fue cuando se fracturó por completo la seguridad pública. Lo único que vino, ya estaba mal antes de Calderón, pero lo que vino a hacer Calderón fue venirle a echarle gasolina al incendio. Y de ahí que justamente surgieran hasta películas que creo que reflejaban muy bien, o reflejaron perfectamente ese sexenio, como la película del infierno de Luis Estrada. Ya no estábamos hablando solo de la ley de Herodes, estábamos hablando del infierno que provocó el desgraciado y espurio, miserable presidente de Felipe Calderón, que insisto, así como Genaro García Luna mañana estará sentenciado, Felipe Calderón Hinojosa tendría que estar también enrejado, sentenciado, humillado y totalmente extraditado a los Estados Unidos o incluso hasta una cárcel mexicana. No sería mala idea tenerlo en una cárcel mexicana cumpliendo su sentencia. Me parece una injusticia que sea solo Genaro García Luna el que mañana vaya a estar sentenciado y de alguna manera tomen probablemente los estadounidenses como un chivo expiatorio para tal vez ya no querer seguir persiguiendo a Felipe Calderón. Yo espero que no vaya por ahí, porque puede ser el chivo expiatorio, puede ser el mismo que haya llegado hasta un acuerdo con el propio Calderón, y ojalá no, ojalá en algún momento y por primera vez en la historia de México, veamos, yo creo que hay mucha tela de dónde cortar para ver cuántos presidentes o expresidentes, especialmente, tendrían que estar tras las rejas, desde Ordaz, Echeverría y muchos que se han salvado. Cedillo también por ahí en el Fobaproa tendría que estar tras las rejas. Es más, el propio Salinas, tantas cosas que han sucedido en México, Ayotzinapa, Acteal, el 68, cada cosa que ha sucedido en México tendríamos que tener una cárcel específica para los expresidentes mexicanos. Eso parece que no va a pasar, tristemente. Sin embargo, al menos un presidente, de todos, del que probablemente y para mi gusto más se merece estar pagando una sentencia condenatoria criminal por criminal, en distintas fases, y ya expliqué, desde su fraude electoral hasta su farsa guerra contra las drogas y el narco, donde no fue más que un criminal más, un narcopresidente de facto y de verdad, con evidencias, no con chismes, con evidencias. Este señor impresentable,
el más impresentable de los expresidentes mexicanos, el más criminal, es Felipe Calderón. Y para mi gusto, teniéndolo a él tras las rejas, pues podríamos medianamente en México darnos por bien servidos, al menos teniendo a este criminal, a este capo sinvergüenza que fue Felipe Calderón y que bañó de sangre a nuestro país y que hoy, el muy cobarde además, se fue a esconder a su amadísimo Madrid. Amadísima Madrid, donde se siente intocable y pues seguro de la ley, que de nuevo ni se acerque a México porque no va a ser bien recibido. Hay muchos en México que lo queremos ver preso porque eso es lo único que ese expresidente se merece. Se merece que le escupamos en la cara y que luego de eso se lo lleven preso, ya sea a Estados Unidos o aquí mismo en México. Es lo único que ese expresidente se merece. No se merece el más mínimo respeto de ningún mexicano porque es un criminal de primer nivel y tendría que estar enrejado, tal cual estará enrejado durante una cadena perpetua su amigo y colaborador principal, Genaro García Luna, el día de mañana en Estados Unidos.